Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos. Yo soy Sebastián Serna y junto con mi papá Juan Pablo hemos abierto este espacio para que entre todos aprendamos y crezcamos juntos. Se preguntarán por qué entre generaciones. Y bueno, la respuesta es muy sencilla. Para nosotros es muy importante tener espacios donde podamos estudiar la palabra juntos. Muchas veces a mí me surgen dudas, inquietudes o situaciones de la vida donde busco un apoyo o busco a alguien de confianza y en este caso es mi papá. Y bueno, nuestro deseo es que con lo que vemos hoy en día en la sociedad es que muchas relaciones de padres e hijos están rotas, están faltas de confianza, faltas de amor y muchas veces falta de respeto. Por eso queremos hacerlo de la manera de la única manera que creemos posible, que transforma vidas, que es a través de la palabra. El día de hoy vamos a empezar por los proverbios, que los escribió Salomón de una forma de consejo de un padre hacia un hijo. Pero entonces, antes de profundizar en el tema de la sabiduría, me parece importante que veamos cuál es el propósito de los proverbios. Y es que acá en la Biblia, en Proverbios del 2 al 4, nos dice: el propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina y ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Su propósito es enseñarles a vivir una vida disciplinada y exitosa y ayudarles a hacer lo correcto, justo e imparcial. Estos proverbios darán inteligencia al ingenuo, conocimiento y discernimiento al joven. Bueno, hijo, como te venía diciendo, lo más importante en la vida es buscar a Dios. Y el buscar a Dios trae como consecuencia paz en el corazón, muchas cosas, pero fundamentalmente sabiduría. Tú te estarás preguntando, porque ya me lo has expresado antes, ¿qué significa la sabiduría? Para ti, ¿qué es la sabiduría, por ejemplo? Bueno, para mí la sabiduría no es solo conocimiento ni la inteligencia, sino también es la capacidad que tenemos como humanos de vivir conforme a la palabra de Dios. Básicamente no sobre nuestro criterio, sino ligados a la voluntad de Dios. Pero sí sería bueno que me aclares qué es la sabiduría, de qué manera y dónde puedo encontrarla. Mira, hijo, si lo vemos en los términos humanos, netamente humanos, hay unas definiciones, los distintos diccionarios la definen, pero en general, en términos humanos, dicen que es la capacidad de aplicar el conocimiento, la experiencia y el buen juicio para afrontar la vida. Conocimiento, experiencia y buen juicio para afrontar la vida. Eso dice la definición humana o la definición de diccionario, ¿cierto? Pero si tú y yo nos vamos a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que tú y yo creemos que es la verdad, podríamos decir que primero que todo, la sabiduría es un don de Dios, porque es un regalo que Dios nos da. Ahora, en el libro de Santiago, Santiago nos dice que el que no tenga sabiduría o el que esté falto de sabiduría, que la pida, por lo cual podemos concluir que Dios da sabiduría a quien se la pide de corazón y genuinamente, ¿cierto? Por lo cual la sabiduría viene de Dios, la verdadera sabiduría viene de Dios, como te dije, es un don de Dios. ¿Y cómo la adquirimos? Pues las formas son las mismas de la relación con Dios: la oración, la lectura de la Biblia y la guía del Espíritu Santo. Eso es básicamente la sabiduría conforme al mundo y conforme a Dios. Mira, y en Santiago encontré que hay tres fuentes de falsa sabiduría y te lo voy a explicar acá entre mis apuntes. Está la terrenal, la animal y la diabólica. La terrenal tiene características de conveniencia, beneficio propio, resultados y todo esto enfocado al éxito sin Dios. La dos, la animal, sus características son el orgullo, la envidia, la competencia, el ego. Todo tiene que ver con las emociones, con lo que sientes. Y la diabólica, que es la que está disfrazada de lógica. Todo lo que genera división, genera contiendas, produce celos y justifica básicamente el mal. Y hay muchas definiciones o muchos comentarios sobre sabiduría en la Biblia. Dicen que hay más o menos 141 referencias a la sabiduría en la Biblia, que es más valiosa que el oro, que proviene de Dios, que es un don de Dios, y que es la capacidad que Dios nos da de acertar, de hacer las cosas bien conforme a su voluntad. Eso es básicamente la sabiduría. ¿Dónde puedo encontrar que Dios me hable de la sabiduría, que me enseñe, que pueda ver y usarla de una manera práctica a mi vida? Bueno, como la sabiduría es un don de Dios, o sea, es un regalo de Dios, Dios es la fuente misma de toda la sabiduría. Y el principio de la sabiduría, como lo dice Proverbios, es el temor del Señor. Entiéndase temor, respeto, reverencia y obediencia. Cuando tú respetas a Dios y lo obedeces, estás adquiriendo y estás poniendo en práctica la sabiduría.
Y la sabiduría en la Biblia está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22, porque está lleno del conocimiento de Dios, ¿cierto? Hay una cosa que te quería decir que me pareció muy curiosa. Por ejemplo, Confucio, un hombre de la antigüedad, filósofo muy ilustre en términos humanos, decía que hay tres maneras de adquirir sabiduría. Por la reflexión, dice él que es el más noble de los procesos para adquirir sabiduría, por la reflexión. El segundo es por la imitación, imitar a alguien sabio. Pero él dice, ese es el método más fácil. Y el tercero, por la experiencia. Ese es el más amargo. Y si lo ponemos en términos de la Biblia, por la reflexión podríamos decir, por la oración y la meditación de la palabra, es muy noble hacerlo. Por imitación, bueno, debemos imitar a Cristo. Él es nuestro modelo. Pero generalmente los seres humanos adquirimos sabiduría por la experiencia. Y esa es la parte amarga, porque nos estrellamos para aprender algo. Sí, claro, papi, y ahora que tocas ese tema, es claro que Proverbios es una instrucción de cómo vivir y Dios nos invita a tomarnos de su mano, pero también nos amonesta al rechazar esa sabiduría, esa instrucción. Acá dice en el Proverbios 1, versículo 30, rechazaron mi consejo y no prestaron atención cuando los corregía. Por lo tanto, tendrán que comer del fruto amargo de vivir a su manera y se ahogarán en sus propias intrigas. ¿Quieres que te diga algo? La sabiduría nos capacita para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Pero si yo soy tu padre y soy sabio, tú vas a ser beneficiario de mi sabiduría, porque a través de mi sabiduría bendigo tu vida y la de los demás. Pero si soy necio, vas a ser víctima de mi necedad. Así es que la sabiduría, en términos reales, es un buen negocio. Y para decirte una idea muy principal, si algo le debemos pedir a Dios, es sabiduría. La necesitamos para todo, para todas las cosas, para saber caminar, para saber con quién me voy a casar, para saber en dónde invertir, para saber qué decisión tomar en X o Y situación. Para todo necesitamos sabiduría. Pero ¿sabes qué es lo más particular? De 100 cosas que pedimos, 99 no son sabiduría. Y a veces ni siquiera una es sabiduría la que pedimos. Pero debería ser lo primero que pidamos, sabiduría para hacer todas las cosas. Por otra parte, quiero decirte que a pesar de lo que uno pudiera llegar a creer en sus pensamientos humanos egoístas, Dios se deleita, escucha la palabra, se deleita en concedernos sabiduría. A Dios le hace feliz que le pidamos sabiduría, pero asimismo se entristece cuando nos ve hablar con necedad o a actuar con necedad. ¿Y cuál es la base fundamental para la sabiduría? Bueno, dice que el principio es el temor del Señor, pero para mí la base fundamental es la humildad, porque cuando tú eres humilde, estás reconociendo que no sabes nada, que no puedes nada por ti mismo y recurres a Dios, le pides sabiduría, Él te la concede y obras adecuadamente. Esa es la ecuación perfecta. Ser humilde para reconocer nuestra pequeñez, ir delante de Dios y pedir sabiduría, recibirla de lo alto y ponerla en práctica. Con eso lo dijimos todo. Mira, hay gente supremamente inteligente, pero en la misma medida necia, porque el orgullo no lo deja buscar a Dios para pedir sabiduría. La humildad conduce a la sabiduría. El orgullo confía en su propio entendimiento. Entonces, cada vez que confiamos en nuestro propio entendimiento, obramos como necios, por muy inteligentes que sean. 3 ideas para terminar. Una, la sabiduría te permite discernir entre la verdad y el error. Eso es sabiduría. 2, que me parece hermoso. La sabiduría es vivir buscando los intereses del reino de Dios. Si Dios es el rey y nosotros somos los súbditos, debemos buscar los intereses del reino de Dios y no los intereses del reino de este mundo. Eso es sabiduría, buscar los intereses del reino de Dios. Y una cosa que para ti y para mí tiene que ser clave y clara. Mi vida de obediencia a Dios aumenta mi sabiduría. Si vivimos una vida de obediencia a Dios y su palabra, aumentamos la sabiduría. Buenísimo y bueno. O sea que también va muy acorde a nuestra frase final de todos los videos y es que la sabiduría
Y la obediencia a Dios es un trabajo de tiempo completo. Así es, de tiempo completo. Bueno, muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Para nosotros es muy importante su apoyo. Es un proyecto que llevamos pensando mucho rato y lo hacemos con el ánimo de que siempre sea la gloria para Dios, hacer comunidad juntos, aprender y crecer juntos. Esperamos que les haya gustado, que nos dejen sus dudas, inquietudes, comentarios. Siempre estamos muy abiertos a escucharlos, a hablar y nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias y bendiciones.